¿Cuáles son sus comentarios y análisis, doctor? Buenos días. Muchas gracias, Alcides. Buenos días, señoras y señores. En estos últimos días se ha empleado la frase reiterada de el retorno a los 40 años de la constitucionalidad, queriendo significar que desde 1979, como usted acaba de mencionar, hasta el año 2019 han transcurrido 40 años. 40 años en los cuales se han producido algunos hechos que por eso se dice que hemos pasado a un régimen democrático. Yo creo que cuando venimos aquí a este programa de opinión, estamos obligados a participar con la ciudadanía, entregándole conceptos que deben ser madurados para que la ciudadanía comprenda que tiene una obligación importante que cumplir en la vida de un pueblo, en el caso concreto del Ecuador. ¿Qué fue lo que pasó? En 1972, Guillermo Rodríguez Lara, el general conocido popularmente como Bombita, dio un golpe de estado contra el doctor José María Velasco Ibarra, lo depuso y asumió él la jefatura suprema, manteniendo, no obstante que se trataba de un golpe dictatorial, el nombre de presidente de la República. Y dijo entonces que iba a iniciar un proceso revolucionario, porque con este término también se juega demasiado y nada se consigue. El gobierno de Rodríguez Lara se autodenominó un gobierno revolucionario, sin indicar en qué consistía esta revolución, porque aquí se usa un calificativo, se lo pone y con eso ya se cree que se gana el cielo. Entonces el régimen de Rodríguez Lara empieza el 72, cuando lo depone, repito, a Velasco Ibarra. Mantiene el poder Rodríguez Lara hasta el año 1976, en que se produce un cambio de figuras de una dictadura unipersonal que era la de Rodríguez Lara, se pasa a una dictadura pluripersonal. ¿Por qué? Porque asumen el mando los representantes de las tres Fuerzas Armadas del Ecuador: Poveda por la Fuerza Naval, Leoro por la aviación, y el tercero, me ayuda usted, por el Durán Arcentales. Durán Arcentales, Leoro y Poveda. Y preside ese grupo que se llamó Junta de Gobierno, porque le cambian los nombres fácilmente. De presidente revolucionario pasa a una Junta de Gobierno presidida por Poveda. Alfredo Poveda Burbán. Poveda Burbán, representante de la Armada Nacional. Este régimen transitorio, también dictatorial, aunque se denominaba Junta de Consejo de Gobierno, empezó a recibir el rechazo popular por una serie de circunstancias que no son de momento analizar porque nos quedaríamos mucho y el tiempo no da para tanto. Finalmente, el año 1979, luego de haberse convocado elecciones en el año 1978, gana la presidencia de la República un hombre joven en ese entonces, Jaime Roldós Aguilera, junto con Osvaldo Hurtado. Asumen el mando, pero es necesario destacar que en este periodo de la Junta de Gobierno, llamada así, se produjo un hecho sumamente lamentable en la vida política del país. En el año 1978, a pocos meses de las elecciones, fue asesinado el economista Abdón Calderón Muñoz, aquí en Guayaquil, en condiciones que todo el pueblo lo conoce, y fue un asesinato dirigido, maquinado, orquestado desde el poder, a tal extremo que el ministro de ese entonces, señor Jarrín Caguañas, general Jarrín Caguañas, tuvo que ir a la cárcel a consecuencia de haber sido considerado el autor intelectual de este vil asesinato, cometido en una persona y un hombre de mucha valía política, un hombre valiente. No es que digamos que todo muerto es bueno y toda novia es buena y guapa, pero Calderón Muñoz desempeñó un papel importante en la vida política del país, llegando a crear inclusive un partido liberal radical, liberal alfarista, presidido y dirigido por él. Esto como un paréntesis para demostrar que también hubo violencia en el régimen de la dictadura de los tres últimamente mencionados de la Junta de Gobierno. Finalmente, el año 79 asume el mando Jaime Roldós
con la expectativa inmensa de un pueblo que veía a un hombre joven, inteligente, gran orador, honesto, que asumía el mando. Pero ¿qué pasa? El 24 de mayo de 1981, a pocos años de haber asumido el mando Roldós, se produce una gran manifestación en el estadio Atahualpa de Quito para conmemorar la batalla del Pichincha de 1822. Y en este acto político, histórico, recordatorio, Jaime Roldós tuvo una destacadísima intervención oratoria y como que le anunciaba, porque así se dice, terminó despidiéndose del pueblo. Un discurso premonitorio, dice. Un premonitorio nacido en él. Esa tarde Desde viajó. siempre y hasta siempre. Hasta ¡Viva siempre. la patria! Así terminó. Muy bien. Se tiene buena memoria también. Se termina el acto y viaja en una cuestión de carácter oficial al sur del país, a la provincia de Loja. Y en ese viaje se cae el avión en el que iba él, la señora y gran cantidad de miembros de su gabinete y de las Fuerzas Armadas, y se produce el fallecimiento de Jaime Roldós Aguilera. Un impacto tremendamente duro por la forma del accidente, por la desaparición de un líder político joven, de un presidente que estaba cumpliendo su misión hasta este momento en buenas condiciones, y viene y asume el mando el vicepresidente doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Él asume el mando en momentos sumamente críticos, porque fue tan inesperado el acontecimiento que le tomó por sorpresa a Osvaldo Hurtado, inclusive hasta para la designación de su gabinete. Eso sería un análisis posterior, o no interesante tal vez, para el conversamos ahora. Y empieza a gobernar. Y de ahí para adelante se mantiene una estabilidad en cuanto a la sucesión de los presidentes por elección popular. Desaparece ya el efecto del golpe de Estado, duro o blando, de la transmisión de un militar por otro, etcétera, y se suceden a Roldós, luego a Hurtado, le sucede León Febres Cordero, Blasco Peñarrero. con Blasco Peñarrera a la vicepresidencia, dura los 4 años su mandato, luego del ingeniero Febres Cordero asume el poder por elección popular Rodrigo Borja Ceballos, Y Luis con el ingeniero Parodi, que fue rector de la Politécnica aquí en Guayaquil. Dura el periodo normal, lo reemplaza Borja mediante elección popular Sixto Durán Ballén y Alberto Ají como vicepresidente. Y luego de los 4 años del mandato de Durán Ballén, en elecciones se elige como presidente a Abdalá Bucaram Y ahí vienen los Ortiz Y con ahí la aparecen señora los Rosalía problemas. Arteaga a la vicepresidencia de la República. Bucaram llega al poder y a los 6 meses nuevamente el país se ve envuelto en una situación caótica a consecuencia de aquella Asamblea Nacional, por primera vez en la historia del país, dictó una resolución declarando demente al presidente Bucaram, y a consecuencia de esta calificación lo destituye. ¿A quién le tocaba asumir el mando? A la vicepresidenta doctora Rosalía Arteaga. Aquí cabe un paréntesis y es importante destacarlo. El Ecuador ha tenido muchos asuntos históricos que son dignos de anotarse y de recordarlos, pero no ha habido uno solo, a excepción de este que mencionamos en este momento, de que un Congreso de la República destituya a un presidente calificando de mentalidad insana, o sea, de un loco. Sería interesante, pero no hay tiempo para analizar por qué llegaron a esta calificación. Pero esa fue la resolución. Primera vez en la historia que se destituye un presidente por considerarlo un demente. El segundo paso inmediato que se produce es que en lugar de que suceda a la doctora Arteaga, constitucionalmente debe haber sido así, la presidencia de la República, el Congreso designa al doctor Alarcón Rivera, Fabián Alarcón Rivera, para que se haga cargo del poder. Presidente interino. Obviamente que esto significa un rompimiento constitucional, porque no había argumento alguno para que no sucediera la doctora Arteaga al señor Bucaram. Entonces,
Alarcón Rivera, para curarse en sano, promueve una consulta popular para que el país se pronuncie respecto a si le parecía al pueblo que estaba bien él como presidente y que duraría hasta el final de su mandato. Y al mismo tiempo, el pueblo se pronuncia en ese sentido y lo ratifica Alarcón como un presidente interino elegido pues de la forma que decimos, pero con el respaldo popular. Con el agravante de que la figura de presidente interino no existe en la Constitución. No hay, así es. Otro punto importante es ese. No había un presidente interino. Presidente y vicepresidente. Muerto, se va, se retira voluntario o la fuerza de un hombre que es de presidencia, debía asumir la vicepresidencia. ¿Por qué no asumió la doctora? Ella escribió un libro que se llama Señora Presidenta, algo se llamaba, en donde explica el por qué. Pero históricamente eso sucedió. Luego de Bucaram, siguen hechos históricos que demuestran que la democracia nuestra es muy incipiente, esto que se llama democracia. Porque de Bucaram para acá se produce la caída de un gobierno que lo sucedió a él, el gobierno de Yamil Maguad, que es depuesto por un movimiento popular en momentos sumamente críticos de carácter económico, y luego que él había dispuesto, porque así es la historia, poner en vigencia la dolarización. En el año 2000. Que es un hecho histórico interesantísimo, porque luego de lo que ha pasado en Ecuador en estos 40 años, si no hubiéramos tenido el dólar como moneda, hubiéramos estado en este momento peor que Venezuela, Argentina. Esta dolarización, que fue criticada duramente en ese instante por razones patrioteras, que perdíamos la unidad nacional, la soberanía nacional, que perdíamos el Sucre para representarlo por un Washington. Entonces esto fue motivo de gran comentario, pero históricamente hay que analizar las cosas fríamente. Es un paso que fue criticado, pero que justificado ahora. Hay autores, entre ellos Rafael Correa, que se obligó, que escribió un libro en contra de la dolarización. Se cae el señor Maguad y posteriormente se produce otro golpe de Estado en contra del señor Lucio Gutiérrez. Pero ahí vino, en reemplazo de Maguad, vino Gustavo Noboa, doctor. Claro, exactamente. Gustavo Noboa, que se hizo cargo de este tema de la dolarización. Sí. Y él continuó con este sistema como se continúa hasta el momento actual. Termina el señor Correa, el doctor Gustavo Noboa, su mandato interino, pues, pero constitucionalmente producido la caída de Maguad, y se elige presidente constitucional por elección a Lucio Gutiérrez, un militar desconocido que no tenía ningún antecedente político, pero asume el mando, pero también fracasa, y al poco tiempo huye en un helicóptero que le pusieron desde la terraza del Palacio Carondelet, y la gente que comenta dice que se embarcó al vuelo en el helicóptero y se fue del país en esas condiciones. Luego de la caída del señor Gutiérrez, asume el mando el vicepresidente, el doctor Alfredo Palacios. Él se encarga del poder hasta el término de su mandato, y luego de ello vienen las elecciones que permite que llegue al poder la Revolución Ciudadana, encabezada por Rafael Correa Delgado, que tiene un tiempo de duración en el poder nunca antes visto en la historia nacional. Que es otro aspecto importante. 10 años mediante elección popular. Fue elegido él y reelegido por elección popular. Este es el periodo, y ahora en este momento tenemos a un vicepresidente que está en funciones, a un presidente de la República que ha visto destituirse durante su mandato a 3 vicepresidentes. Tiene en este momento un tercer vicepresidente, luego de haberse destituido al vicepresidente Glass y a la vicepresidenta que fue reemplazada, María Alejandra Vicuña. Dos vicepresidentes, y está como un tercero. Entonces, ¿esto qué demuestra? Una inestabilidad democrática, si queremos llamarla. Entonces, decir que hay 40 años de retorno a la democracia es históricamente cierto. Del 79 al 2019 han pasado 40 años. Pero en esos 40 años
desde el punto de análisis que estamos haciendo, no se ha robustecido lo que se denomina la democracia. Porque en el Ecuador, lamentablemente, y no aquí, sino en muchas partes del mundo, se cree que la democracia es simplemente el ejercicio del voto en el sufragio. El hombre que ejerce el derecho a sufragar, vota en la urna y hace un acto democrático y demuestra la democracia que hay en ese país. Así hemos vivido engañados, porque no es cierto que la democracia se manifieste únicamente ¿Qué ha faltado en el acto de la votación. ¿Qué ha faltado? Quienes analizan el punto de vista de lo que es la democracia, analizan que la democracia se levanta, se sostiene, se aguanta en 4 pilares: la libertad, la soberanía popular, la supremacía de la ley y la independencia de poderes. ¿Y usted no le incluiría ahí al sistema de partidos políticos? Sí, En el partidos momento políticos que con la habla- democracia, doctor. Sí, por eso, vamos por partes. Estoy de acuerdo con usted, pero en los 4 que he mencionado, ahí consta la necesidad de los partidos políticos. Exactamente. Libertad, capacidad para elegir. Aquí en el Ecuador, lamentablemente, no tenemos una capacidad para elegir. ¿Qué acaba de pasar en este momento con el Consejo de Participación Ciudadana? Se te ponen nombres que no sabemos quiénes son, de personas desconocidas, sin antecedentes, sin un respaldo moral y ético que permita suponer que esa persona va a hacer un bien para el país. Se elige, pero no hay una verdadera libertad para elegir, porque se han dictado leyes que condicionan esa libertad. Por ejemplo, en este momento es necesario que se piense maduramente para una reforma profunda de lo que se llama ahora el Código de la Democracia, que era la ley de elecciones anteriormente. Porque ahí le cambiamos el nombre a todo, y con eso queremos arreglar todo. Presos, no, personas privadas de libertad, para dar un ejemplo. Y con eso ya arreglamos el problema. No, aquí hay necesidad, en este momento, hablando de esta libertad, para las elecciones que se avecinan, antes que el tiempo nos coja, Sí. que se reformen muchos aspectos del Código de la Democracia para que haya una verdadera libertad de elección. El sistema que se debe emplear no debe ser el actual, en donde en determinados momentos mandan minorías. Sí, pues el método de Hunt, por ejemplo. Exacto. Y en esa libertad de elegir está lo que usted menciona. Tiene que haber necesariamente, para que haya una verdadera democracia, verdaderos partidos políticos bien estructurados, que no tenemos en este país. Y en estos 40 años han aparecido y desaparecido partidos políticos con poquísimas excepciones, doctor. Y luego han aparecido movimientos, tenemos cerca de 300 movimientos políticos en las últimas elecciones. Cualquiera que nos mira de afuera dice, oye, ese país sí que es democrático. ¿Cuántos partidos de movimientos Eso es el tiene? concepto equivocado de democracia, porque aquí reunimos 50, 40, 20 mil, 10 mil firmas y hacemos movimiento. No te muevas, dame el uno. Si te muevas, llama el otro. Me gusta la esquina Y tal. aparecen y desaparecen. Y se cada aparecen en la elección. primera elección. Pero ¿qué aparecen ahí? Grandes figuras ofreciendo el oro y el moro, porque saben que no van a ganar. Y ofrecen entonces lo que se les ocurre y engañan al pueblo. Aquí en Guayaquil un candidato a la alcaldía, la última elección que dijo que si llegara a la alcaldía él derogaba los impuestos municipales. Así lo dijo. ¿Con qué objeto? Como financiado. De captarse la simpatía o voluntad del pueblo, porque el pueblo cae en esta trampa. Sí, pues. Y esa es la falta de libertad que tenemos para elegir. Primer aspecto. Doctor, El segundo, la soberanía popular. Tiene que descansar la democracia en el pueblo. Tanto que se dice la voz del pueblo, la voz de Dios. Y el soberano. Todo el mundo habla del soberano. La palabra de Dios, la palabra del pueblo. Sí. Pero discursos baratos que no tienen ningún contenido, pero que no hablan en esencia de lo que debe ser entendido por la soberanía popular. Un pueblo maduro que elige, luego de haber tenido la oportunidad de militar en un partido, y no de militar, de seguir a un hombre que tiene una consecuencia política suficiente, que ha sido algo en el país, que ha prestado algún servicio valioso al país, que ha desempeñado funciones públicas con honestidad. Esa es la soberanía popular. Yo voto por él por esto. Pero aquí no. Primer hijo vecino, candidato. Una linda bailarina, candidata. Un buen guardameta, candidato. Presidente, alcalde, no interesa el cargo,
pero está por una simple cosa que no tiene nada que ver con la función pública de ejercicio soberano que debe ejercer el pueblo ecuatoriano. Doctor, ¿y cómo se logra esa ciudadanía madura, responsable con su voto? Porque ahora, por ejemplo, hay un collage de todas las autoridades, incluyendo la Rosa Chalada, la ex consejera de participación, que no podía ni siquiera leer. Hay algunos que no pueden ni siquiera mantener un discurso, unas palabras coherentes, pero somos nosotros quienes les damos el voto finalmente. Eso es interesante, lo que usted anota con buen criterio, feminista. Aquí padecemos de ese problema. A mí me impresionó últimamente, aunque aparte un poco el tema central de la conversación, tenemos que terminar con ese tema. Lo que usted anota, los 4 defenestrados del CCPSC leyeron su defensa, y mal leída. ¿Qué demuestra eso? Que les dieron haciendo, como dicen en la ciencia. Les dieron pensando. Que les dieron haciendo, les dieron pensando. ¿Para qué va a decir eso? Alguien se le para y decía, le refuto, no podía haber tenido capacidad para ser refutado. Y hemos visto asambleístas, un guardameta, un futbolista famoso, que para decir que votaba a favor de un proyecto de ley, leyó y se enredó cuando leyó. ¿Qué es esto? Eso es ciudadanía popular. Y ese hombre elegido, como dice por usted. Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Qué culpa tiene el burro? Si mañana los candidatos sean de burro y gana, y usted vota por el burro. Y de hecho estuvo de candidato. Tenemos 3 minutos, doctor, para terminar. Para terminar, faltaría anotar. Vamos al tercero. En el aspecto de la democracia, la supremacía de la ley. La supremacía de la ley. Un régimen democrático tiene que permanentemente mantener a la ley como la suprema norma de conducta en el manejo público. Aquí, ¿qué es lo que pasa? La ley se la burla, se la cambia. Ahora están queriendo robar el COIP, que lo dictaron hace poco tiempo. La Constitución, que dijeron que duraba 300 años, ha sido manoseada, enmendada, remendada, y está pensándose en una nueva, porque es necesario. Entonces, esa supremacía de la ley no existe. La estamos viendo todos los días, en el campo legislativo, en el campo judicial, en todas partes. Y finalmente, uno de los más importantes, tanto como los otros en la vida democrática de un pueblo, es la independencia de poderes. Los pesos y contrapesos, doctor, ¿no? Aquí no. Se metió la mano a la justicia y la justicia pasó a depender del poder ejecutivo. El legislativo, un montón de gente alzamano que no tienen independencia para pensar y menos para votar. Entonces, esa es una urgente necesidad que hay en el país. Y eso solamente lo hace la sociedad. Yo seré aquí fastidioso cuando plantee este tema. Somos nosotros los que tenemos que hacer algo para salvarnos a nosotros mismos. No, pero es fundamentalmente hay que preparar al pueblo en el país. Hay que preparar al pueblo siempre. Exactamente. Un pueblo no preparado no puede. Pero eso no se puede, hace a base de qué? El pueblo tendría que ser orientado y canalizado. ¿Por quién? Por verdaderos partidos políticos, con líderes políticos, de verdad. Un politólogo estudia este tema y anota una gran verdad. Los partidos políticos deben ser de carácter nacional, no cantonal ni parroquial. Tener líderes parroquiales, cantonales y un nacional. Y tener una ideología, algo en qué basarse para poder decir al pueblo, esto vamos a hacer. Y luego, quienes lleguen al poder como consecuencia de esta manera de ser de los partidos, deben ser gente que tengan experiencia. Yo creo, por ejemplo, que no es correcto que eligamos al primer ciudadano que aparece en una lista y cuando le preguntamos qué hizo, no ha hecho nada por el país. En otras partes del mundo, en donde la democracia es efectiva, más que acá, un presidente de la República llega cuando ha sido ministro de Estado, embajador, etcétera, y ha servido al país con honestidad, con probidad y con capacidad, que es lo que en este país no hay. Yo quiero terminar esta conversación doctor, diciendo entonces lo siguiente, que el Ecuador vive de espejismo en espejismo. El Ecuador vive de palabrería en palabrería. Retorno a la constitucionalidad. Ya hemos analizado qué ha pasado en estos 40 años, en donde no vive en realidad una verdadera democracia, como no hay todavía. Entonces, estamos obligados, a través de estos programas de opinión, hasta donde podamos llegar, y aunque no llegamos a ningún lado para pronunciarnos lo que sentimos y pensamos, que es necesario que el país, la ciudadanía, nosotros, la sociedad ecuatoriana, reaccione. Y debe ser pusilánime, indiferente, que me importista frente a los grandes problemas que vive el país. Es una petición que debemos formular permanentemente
para cambiar las cosas si queremos ser un mejor país. Así podríamos concluir entonces este análisis muy ligero y rápido de estos famosos 40 años de la democracia en el Ecuador. Correcto, doctor. Le agradecemos al doctor Byron López Castillo, nuestro panelista, analista de los días viernes. Nos estamos despidiendo ya cuando son las 7 de la mañana con 27 minutos, pero usted quédese en compañía de Radio Atalaya. Lo que continúa es Fernando Aguayo en vivo. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría.